Doctor Luis Fernando Concha Flores, muy buenos días. Estimado doctor Daniel, un abrazo a la distancia. Es un honor y un gusto poderme dirigir, o por lo menos a distancia, pero gracias a la virtualidad. Y bueno, perdón por la demora, hubo una pequeña dificultad técnica, pero ya estamos aquí incorporados. Muchas gracias. Doctor, siendo 10:05 de la mañana, el día de hoy, en el 26º Seminario Internacional que realiza el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, hoy, que tiene como título Presentación del libro Derecho e Inteligencia Artificial o Artificiosa. El maestro tuvo en bien desde Bolivia hacernos llegar 2 ejemplares. Entonces, a nombre del equipo de trabajo conformado por la doctora Miriam Magallanes Maldonado, el doctor Daniel Malpartida Victorio, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, el doctor Alberto Rojas Zaira, vamos a dar por aperturado este 26º Seminario Internacional. Tiene usted la palabra, doctor. Desde ya, un saludo al hermano país de Bolivia. Muy aparte que estamos en el Zoom, en horarios diferidos, y cuando también esto se suba a nuestro canal de YouTube, nos van a continuar viendo la presentación y el trabajo del doctor Luis Fernando Concha Flores. Tiene la palabra usted, maestro. Muchas gracias, estimado doctor Daniel. Nuevamente, muy agradecido con esta invitación. De hecho, en realidad hemos estado teniendo una muy grata relación, no solamente porque he tenido el honor, la virtud de poder vivir un tiempo en Perú, en Lima, sino también porque cabalmente puedo destacar en esta oportunidad el trabajo en convenio que plantea el doctor Daniel, junto a este notable elenco de profesores que tienen mucho interés en la noción de la inteligencia artificial y que, como ustedes seguramente podrán convenir conmigo, tiene una relevancia jurídica en este momento innegable. Ha sido un gusto poder, digamos, hacer un intercambio preliminar y de repente, como una noción contextual, permitiéndome, por favor, hacer un acceso a la pantalla. Doctor, un Podemos minuto, hacer... le pido un Sí, minuto, maestro, por favor. adelante. Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, con su tesis de grado doctoral, La desobediencia al derecho, el principio lex unus not et lats y la clausura voluntarista en la Constitución boliviana. Asimismo, maestro en ciencias, derecho constitucional, derecho procesal constitucional. La tesis, la vida es objeto o causa del derecho fundamental a la vida en la Constitución boliviana. Licenciado en Derecho por la Universidad Mayor San Andrés. Asimismo, el título nacional de abogado, Universidad Mayor de San Andrés. Estudios postdoctorales de Ciencias Jurídicas y Derecho Público en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, que tiene como título El voluntarismo tecnológico y sus aporias de reductividad jurídica, algunas respuestas centrales desde la objetividad y la practicidad del derecho. Asimismo, diplomas internacionales en teoría del derecho, argumentación jurídica, diploma en arbitraje y conciliación y mediación, certificado de experto en arbitraje, conciliación y mediación, diplomado en administración de empresas y estrategia gerencial, diplomado en contratación corporativa nacional e internacional, diplomado en derecho empresarial, diplomado
internacional en derecho corporativo. Y bueno, el maestro, como vemos, tiene una experiencia y tiene un currículum que acredita en la presentación de su libro el día de hoy en el instituto. Tiene la palabra usted, maestro. Muchas gracias, estimado Daniel, nuevamente por la oportunidad. Y bueno, como se comentaba de manera previa, hablábamos con el profesor Daniel sobre cómo se está desarrollando la comprensión práctica de la inteligencia artificial. En el libro que hemos podido publicar recientemente aquí en Bolivia, lo hemos hecho en la Universidad Católica Boliviana y en otras universidades más, como la Universidad Mayor de San Andrés, a la cual yo soy profesor y soy, bueno, estudiante de la cual he emergido, ¿no? Con el título de abogado. Este es el resultado de un trabajo, de una investigación efectuada en un curso postdoctoral en la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria y que en realidad rescata algunas reflexiones filosóficas sobre la inteligencia artificial. Le hemos denominado en el libro que hemos puesto a su consideración Derecho e Inteligencia Artificial o Artificiosa. ¿Por qué hemos planteado esta forma expositiva para poder llevar a cabo este aporte para ser sometido al diálogo o al debate? Porque en realidad quisiéramos nosotros hacer alguna examinación, no solo de carácter conceptual sobre lo que supone la inteligencia artificial, sino cómo podría tener un eventual grado de relacionamiento con un ámbito que es de carácter práctico normativo donde se encuentra el derecho. Eh, Haciendo un panorama previo, se puede ver de que los estudios sobre inteligencia artificial se han llevado a cabo de una manera bastante potenciada desde el año 2018 en adelante, sobre todo cuando se hace referencia a que el año 2017 en la Unión Europea se examinó con una resolución del Parlamento la posibilidad de poder conceder el carácter de personalidad jurídica a los dispositivos con inteligencia artificial. Hemos podido apreciar una serie de desarrollos y aportes muy notables, no solamente en España, sino también en México y en Colombia. De hecho, han habido trabajos bastante elaborados sobre cómo opera las bondades, las posibilidades que tiene la inteligencia artificial en materia de derecho probatorio. Y es más, este tipo de examinación se ha empezado a difundir a nivel, digamos, continental con mucha relevancia, a tal punto que en este momento la exhibición de la inteligencia artificial como un mecanismo que se relaciona no solo con el derecho, sino con las ciencias de la educación, se maneja de manera latente incluso en nuestro país, en Bolivia, porque, solo comentarles, el potenciamiento sobre las investigaciones, el relacionamiento con la inteligencia artificial, se ha debido sobre todo a partir digamos, del conocimiento mundial del chat GPT. Antes en Bolivia no tenía, digamos, ese grado, digamos, de impacto, pero con el chat GPT sí se pudo, digamos, hacer a tal punto de que en este momento se están haciendo una serie de cursos posgraduales a nivel de diplomatura para ver cómo opera la relación entre la inteligencia artificial con las ciencias de la educación a nivel posgradual. Y en un corto tiempo ya se están empezando a examinar relaciones con el derecho penal y también con el derecho constitucional, así como la argumentación jurídica. Bueno, entonces, esta obra tiene, digamos, un carácter crítico. No tiene una connotación propiamente, digamos, eh, propositiva de manera general, o sea, de manera automática sobre la noción de la inteligencia artificial con el tema del derecho. Y en realidad a continuación vamos a procurar ver cómo podríamos encontrar alguna solución razonable para que la inteligencia artificial pueda ser, digamos, bien aprovechada en un escenario como el jurídico. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Es un primer punto que de repente sería bueno notar. Lo que ahora hay que ver es cómo interactuar, cómo hacerlo. Si ustedes de repente pueden en algún momento ver la bibliografía y los avances que se tienen en inteligencia artificial,
En su mayoría, las conclusiones en cuanto a investigaciones monográficas tienen conclusiones abiertas. O sea, deja algunos temas para remisión, ya sea por las autoridades gubernamentales de cada país, o en su caso, que la noción ética sea investigada de manera posterior. Vayamos de repente a empezar a introducirnos de una manera muy, digamos, inicial sobre lo que estamos planteando en estos momentos. Eh, una buena forma, digamos, para poder adentrarnos a la temática que estamos planteando es por los casos concretos. Si ustedes nos pueden acompañar en este gráfico, la inteligencia artificial ha sido y es una herramienta muy importante para facilitar, por ejemplo, actividades comerciales. La gestión de ventas con ayuda de la inteligencia artificial ha sido muy provechosa. En realidad, se han empezado a ver incluso centros de call center que tienen claramente, digamos, el empleo de algoritmos y dispositivos con inteligencia artificial. Y evidentemente ha dado una posibilidad de darle mayor fluidez al comercio. Además, nos permite, incluso haciendo una reminiscencia reciente con noticias, por ejemplo, de la BBC, que la inteligencia artificial está empezando a tener mucho apoyo a nivel médico. Por ejemplo, la predicción de posibles infartos. Entonces, estamos empezando a ver ciertos resultados provechosos de la inteligencia artificial. Entonces, aquí podemos ver un elemento que nos puede permitir tener un punto inicial para nuestras valoraciones posteriores. Pero este no es un solo punto. En el caso 2 que estamos planteando a su consideración, vemos que hay dos aparentes personas, dos sujetos, que si uno los ve, por ejemplo, en la página de YouTube, tienen, digamos, una particularidad. Son, digamos, imágenes que nos reflejan a dos sujetos que tienen incluso dos voces particularizadas y que incluso se maneja con una manera tan natural para poder hablar, por ejemplo, la situación en un país, en este caso en un país que tiene un eventual conflicto bélico o en una parte previa del conflicto bélico. Y nos plantea cómo, digamos, este país está desarrollando a nivel económico de una manera, digamos, bastante, digamos, favorable. Pero no son periodistas, son avatares. Y en realidad, bajo esta noción de avatares, este tipo de, digamos, de proyección digital ha sido conocida por periódicos que son de, digamos, de alta difusión internacional, por ejemplo, el periódico español El País. Y se planteaba en este periódico de que en el fondo son avatares empleados por el régimen chavista, con esa explicación que plantea este matutino. Y claro, lo interesante de este caso es de que en realidad tiene una naturalidad impresionante. Las voces que tienen estos dos personajes son el resultado de una combinación de muchas otras voces. Y su naturalidad refleja un discurso preprogramado, destinado, digamos, a la población, sobre todo europea, para mostrar cómo funciona el modelo, digamos, independientemente si tenga un grado de coincidencia con la realidad o no. Y el otro caso que ha ocurrido en Bolivia es el siguiente. En Bolivia, como en el resto de los países del continente, tienen una jurisdicción, una justicia constitucional mediante los tribunales, en este caso le llamamos en Bolivia las salas constitucionales, que velan por el control tutelar de los derechos fundamentales o los derechos humanos. Entonces, este tipo de autoridades judiciales tienen la competencia de resolver acciones como la acción de habeas corpus, que aquí le llamamos la acción de libertad, la acción de amparo constitucional y otro tipo de acciones que permiten la defensa de los derechos reconocidos en la Constitución boliviana. Sucede de que en este año, una de las salas que compone este tribunal boliviano, procedió a dirimir una acción constitucional donde estaba, digamos, agraviada una representación de la prensa boliviana, pero lo llamativo del caso es de que el tribunal en audiencia
optó a consultar al ChatGPT sobre lo que se entiende por interés público. Y bajo la explicación del ChatGPT, emitieron un fallo denegando la tutela. Y claro, evidentemente generó una controversia nacional en vista, digamos, no solamente del resultado que era, digamos, claramente, digamos, en apariencia tutelable, sino también porque el modo de resolución ha sido con el empleo del ChatGPT. Y claro, evidentemente, la respuesta del tribunal fue de que no ha sido un empleo, una dependencia de la inteligencia artificial, pero sí hicieron la consulta. Y claro, evidentemente esta consulta fue registrada por medios virtuales. ¿Por qué razón? Porque esta audiencia fue ventilada también con una plataforma digital. Entonces quedó registrada. Bueno, entonces ha sido bastante curioso de que el juzgador haya prescindido, digamos, de los saberes que ha tenido y adquirido a lo largo del tiempo y optó por la consulta inmediata de esta forma enciclopédica que plantea el ChatGPT. Este es un escenario introductorio sobre cómo se manifiesta en la vida práctica la tecnología actual. Pero hagamos un paralelismo. A consideración le ponemos una imagen de un profesor norteamericano, Nick Bostrom, y él plantea lo siguiente. La construcción de mentes digitales plantea cuestiones éticas. ¿Cómo garantizar su trato adecuado y su estatus moral? ¿Debemos considerar la responsabilidad hacia las inteligencias artificiales similar a la que tenemos con seres vivos? Esto abre un debate crucial sobre cómo interactuamos con las inteligencias artificiales para un futuro potencialmente transformador. ¿Por qué invocamos a Nick Bostrom? Porque en realidad es uno de los filósofos actuales que plantea y promueve la noción del transhumanismo por medio de la tecnología. O sea, estamos hablando de que la tecnología no solamente tiene un escenario de colaboración, sino también tiene una posibilidad de potenciar las capacidades fisiológicas del cuerpo humano. Un brazo biónico de repente con inteligencia artificial o un ojo que pueda, digamos, tener algunas habilidades que difícilmente podrían tenerlo los ojos naturales del ser humano. Y ahí viene entonces una pregunta. Con esas capacidades, ¿estaremos hablando de un escenario distinto al ser humano? ¿Un ser humano mejorado? ¿O qué mejor? Hablemos de un post-humano. Aquí estamos viendo una dimensión, si se quiere, distinta de lo que puede ofrecer la tecnología y a la cual puede potenciar la inteligencia artificial. Y seguimos viendo algunos casos. Aquí ponemos a consideración esta persona que es célebre, Sam Altman, que recientemente fue, digamos, tuvo una controversia, ¿no? con OpenAI, y el que planteaba en el Congreso norteamericano. Mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo. El creador del ChatGPT planteaba ese escenario ante el Congreso de los Estados Unidos. Es interesante este tipo de escenarios porque ¿cuáles son los puntos en común que podemos reflejar? No podemos nosotros negar de que la inteligencia artificial, la tecnología actual, muestra un desarrollo impresionante. Es fascinante cómo en realidad nosotros hablamos con Axela o con Alexa, perdón, y nos da pautas, digamos, bastante cuidadosas en cuanto a algún tipo de temática. Cuando preguntamos al chat GPT algún tema de una generalidad, Por nos favor, muestra por una favor, relación importante de precisión. ese micrófono, por favor, disculpe, por favor, continúe, doctor, por favor. Muchísimas gracias. Eh, es impresionante cómo nosotros tenemos la posibilidad de hablar por micrófono digital y que automáticamente, digamos, algunos dispositivos ya nos den de antemano, digamos, algunas soluciones a lo que preguntamos. Es más, si hacemos ahorita un ejemplo, yo estoy ahorita con mi teléfono y hablo sobre cursos de inteligencia artificial, pasa unos instantes y yo puedo encontrar por el Facebook que me salen automáticamente cursos. Claro, porque el teléfono me está grabando, tiene el micrófono habilitado. Entonces, es increíble cómo esa noción predictiva que nos plantea la inteligencia artificial en general está empezando a tener con esa frase o esa palabra mágica, ¿no? Esa disrupción en nuestras vidas. Y además hay un detalle.
tiene apariencia de infalibilidad. Claro, porque en realidad estamos hablando de que las computadoras, la tecnología, se nutre de conocimientos precisos, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de apariencia en la infalibilidad es un elemento que de alguna manera se asocia con el asombro. Hay otro tema que también es interesante. Cuando uno tiene un acceso a cualquier dispositivo con inteligencia artificial, de repente se empieza a hacer una forma de cómo predecir el futuro mediante el deseo. ¿Cómo apelar a los gustos de la gente? Si yo quisiera ver un concierto y lo hablo de manera pública y escucho el teléfono, de repente me sale una eventual opción, ¿no? De estos son los ofrecimientos de los conciertos. La noción de la tecnología tiene un desarrollo bastante importante con el tema del gusto de la gente. Y cuando uno empieza a ver la información registrada en los Big Data y el comportamiento habitual que se ve mediante las APPs, pues evidentemente esa noción nos genera un grado de rastreo de los gustos a nivel estadístico. Y además, si la inteligencia artificial y la tecnología nos brindan de repente soluciones a problemas fisiológicos, de repente que una persona haya sufrido un trauma y haya perdido un miembro y de repente un uso, digamos, de recuperación con la tecnología podría rehabilitarlo en su vida habitual, pues de repente nos podría pensar a generar de que realmente estamos ante una persona con una capacidad superior del ser humano común. Podemos hablar de una serie de seres vivos que tengan un rango denominados como posthumanos, con este tema del incremento de las capacidades humanas. Y otro punto en común que resultaría importante para este debate es que la inteligencia artificial se nutre de las ciencias exactas, las matemáticas que cabalmente le dan contenido a la estadística, la lógica formal que nutre a los algoritmos y el lenguaje en una perspectiva analítica, empleada con las matemáticas y la lógica formal. Son tres elementos que se encuentran en cualquier dispositivo de inteligencia artificial. Ahora bien, si vamos ya dejando de lado el ámbito, digamos, de contenido de lo que supone esta tecnología, ¿cómo damos ese salto al ámbito jurídico a nivel general también? Es innegable de que el desarrollo de la inteligencia artificial tuvo ya algunos atisbos a empiezos de la década de los 2000, pero tuvo un incremento exponencial, sobre todo a partir de la segunda parte de la década del 2010. Por ejemplo, en Estados Unidos se han dado casos en los cuales se empezaron a hacer algunas asociaciones por la vía tecnológica en la cual daban un eventual grado de predicción de delitos comunes. Por ejemplo, se dieron casos en los cuales se asociaron los rasgos fisiológicos en función al incremento de criminalidad de robo. Aunque curiosamente en Estados Unidos se dio la asociación de la comida negra con delitos de robo. Y si vamos a la experiencia de la Unión Europea, cabalmente a propósito con la noción de los debates sobre la propiedad intelectual, la responsabilidad civil y posiblemente la imposibilidad de poder conocer cuál es el resultado de los algoritmos para un eventual, digamos, a una eventual conclusión, de dónde emana la conclusión, se empezó a debatir sobre si realmente los dispositivos tecnológicos pudieran ser controlados en cuanto al procesamiento de datos. Eh, en la noción de procesamiento de datos existen dos variantes principales, la Machine Learning y la Deep Learning. En la Machine Learning se puede establecer de repente algún rastreo de la ecuación matemática para generar un resultado nutrido de datos. En cambio, en el Deep Learning o las cajas negras, básicamente el resultado algorítmico que nutre a la inteligencia artificial no es posible conocer. Básicamente es una cuestión misteriosa de dónde sale el resultado. Entonces, bajo este tipo de posibilidades que ya estaba discutiendo en aquella época,
En materia de tecnología, ese es un tiempo muy largo. La tecnología avanza mucho, digamos, en un corto tiempo. Se plantea entonces la posibilidad de que ante la imposibilidad de repente de poder controlar las ecuaciones de las cuales salen los resultados de la tecnología, podría explorarse la idea de darle el estatus de persona a los dispositivos con el propósito de poder reducir la responsabilidad civil. Y eso es el epicentro de una primera etapa de la evolución, digamos, que planteaba la Unión Europea en el año 2017. Esta, eh, esta explicación fue el inicio del debate sobre cómo empezaría a relacionar la inteligencia artificial con el derecho. Y generaba fascinación, porque en realidad plantear la noción de persona a un dispositivo, estaríamos extendiendo el concepto de persona clásico. Se han dado estudios bastante interesantes sobre cuál sería la relación futura de un dispositivo con los seres humanos. Relaciones jurídicas. Y es más, si estaríamos hablando bajo esa explicación extensiva de persona, que de alguna manera ha sido potenciada en otros ámbitos, por ejemplo, en el tema del derecho de los animales o en el ámbito, digamos, ambiental, a partir, digamos, de la tesis de Peter Singer, pues estaríamos hablando de los derechos de los robots. ¿Qué derechos podría tener? Y además, por extensión, en cuanto a la curiosidad y a la fascinación del concepto, ¿tendría derechos fundamentales? Y claro, las tesis que plantean la corriente, digamos, de darle una persona al robot es básicamente de que el concepto de persona es un concepto construido, pero el fundamento era un fundamento mercantil. Claro, si no se puede controlar el dispositivo para evitar que haya un eventual rasgo de daños y en consecuencia una responsabilidad civil al programador, al fabricante o al que ha diseñado, pues es mejor limitar, como una especie, digamos, de analogía en cuanto a las personas jurídicas como las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, entonces, ese tipo de etapa fue puesta en duda en un segundo momento en Europa con el libro blanco, donde en realidad se planteaba de que brindar o explorar la idea de que haya una personalidad a un robot, a un dispositivo con inteligencia artificial, genera un alto riesgo moral. Entonces, bajo esa noción, se empezó a descartar esa tesis explorativa para después retomar un concepto antropocéntrico. ¿Por qué estamos invocando la experiencia de la Unión Europea? Porque es la experiencia con mayor desarrollo ahora y tiene mucha influencia en Latinoamérica. Entonces, esta noción, esa segunda etapa, revalorizando de alguna manera el ámbito humano, la parte antropocéntrica, nos planteaba entonces un enfoque distinto. Para poder regular la inteligencia artificial, es importante tomar dos cosas. El enfoque de riesgos, o sea, sabemos de que la tecnología, la inteligencia artificial genera riesgos. Entonces tenemos que alcanzar por medio de los riesgos a la seguridad jurídica. Eh, Entonces, la tesis que se ha manejado es el cambio de paradigma. En vez de hablar sobre la operación de los robots, hablemos sobre un enfoque antropocéntrico con un tema de enfoque de riesgos. Entonces, aquí la esencia del fundamento jurídico es el siguiente. Señores, la inteligencia artificial supone riesgo para la convivencia, pero nosotros tenemos que usar la inteligencia artificial para lograr la seguridad. O sea, seguridad por medio del riesgo. Ahora bien, como nosotros no intervenimos en la inteligencia artificial, lo que podemos hacer es la supervisión humana. De alguna forma es una especie de acompañamiento de vigilancia para poder reducir el rango de sesgos. Bajo esa noción, entonces se desarrolló esta etapa actual que está enfrentando la Unión Europea y que se prevé que se pueda aprobar con la ley de inteligencia artificial prevista inicialmente para el año 2026. Este proyecto de ley ya ha sido aprobado hace básicamente 2 años, pero con los efectos que generó el chat GPT a nivel mundial, se vieron obligados a hacer alguna forma de reajustes. Es más, en el proyecto de ley de inteligencia artificial se estableció un anexo de posibles campos de alto riesgo: la democracia, los derechos humanos.
o sea, el ámbito jurídico y el ámbito procesal. Ahora bien, aparte de este tipo de desarrollo normativo de la Unión Europea, también se generan recomendaciones de la UNESCO, en las cuales evidentemente se rescató esa noción de enfoque de riesgos, pero bajo el componente de la dignidad humana, con una serie de recomendaciones para evitar los riesgos morales. En resumen, el desarrollo actual que se plantea a nivel jurídico es de que la inteligencia artificial tiene riesgos, pero estos riesgos deben ser asumidos. ¿Cómo? Por medio de la supervisión humana. Y claro, hay temas que de repente implican o invitan a que hayan legislaciones que determinen de mejor manera la forma de poder regular dentro de cada país. Y claro, evidentemente, este tipo de explicaciones y fundamentos tienen un impacto innegable a nivel judicial, porque en realidad la inteligencia artificial estaría, digamos, desarrollándose no solamente en el ámbito, digamos, de la interpretación normativa, sino también en la valoración de los hechos, para dar lugar a las conclusiones, así como los métodos alternativos de solución de controversias, el arbitraje, la conciliación y la negociación, entre otros. O sea, en otras palabras, aquí se ha podido advertir un entusiasmo utilitario sobre la tecnología, cómo ésta puede llegar a tener, digamos, ese aprovechamiento a tal punto que también es un tema que sale a colación sobre la ineficiencia judicial, sobre en realidad el carácter falible del ser humano. Claro, porque evidentemente en todos los países latinoamericanos y sobre todo el caso más decadente es el caso boliviano, hay una crisis judicial innegable. La corrupción, el tema de la sospecha, la desconfianza es generalizada en contra, digamos, del sistema judicial boliviano. Entonces, claro, si hubiera de repente un sistema tecnológico que nos pueda dar una garantía de neutralidad, de eficiencia en cuanto al tema del tiempo, pues claro, qué mejor forma, porque además incluso sería con una apariencia de bajo costo y no un sistema que eroga mucho presupuesto de un país. Pues bien, para poder comprender el componente tecnológico que se ofrece en esta época, es importante elucubrar el pasado. ¿Qué fundamentos filosóficos se encuentran en este tipo de ámbitos sobre la inteligencia artificial para poder hablar en un momento dado de personas, digamos, robóticas o en su caso, personas poshumanas? Si hablamos en un sentido general, la inteligencia artificial, la tecnología, se puede partir más allá de las taxonomías o clasificaciones actuales en dos grandes vertientes. Una de la inteligencia artificial y tecnologías de colaboración humana y otras de potenciación humana. En esta última estaremos hablando sobre todo las corrientes transhumanistas. En la primera, todas las actividades o dispositivos vinculados a la inteligencia artificial común de colaboración. ¿Cuáles son los asentamientos filosóficos en ambos que se podrían detectar? Primero, hay un entendimiento, hay una comprensión descriptiva del mundo. O sea, al mundo se lo puede conocer solamente por medio de los sentidos. Los sentidos, la vista, el olfato, etcétera, son garantía de conocer. Y no puede haber un conocimiento más allá de los sentidos. Segundo elemento relevante. En el fondo, cuando uno le pregunta al chat GPT si él tiene voluntad, eso lo pregunté recientemente y me dijo el chat GPT, no tengo voluntad, yo tengo simplemente inteligencia artificial. Pero cuando lo define, eso es voluntad. ¿Y de quién la voluntad? Del programador, ¿sí o no? En el fondo, ¿por qué podemos diferenciar eso? Porque lo que nos plantea en la inteligencia artificial es un resultado, pero no nos puede explicar el origen. Nos puede explicar de repente el método del origen, la parte procedimental, pero la parte sustantiva no, porque la parte sustantiva depende de valoraciones que están cargadas en el lenguaje. En otras palabras, este tema, con apariencia de que es algo novedoso, en el fondo es un tema antiguo, es una forma de mecanización del mundo. La noción mecanicista ha sido prácticamente uno de los sellos identitarios de la edad moderna, con Descartes, y después proyectada, incluso al ámbito jurídico con el positivismo dogmático. Y también desde la perspectiva del transhumanismo, la tesis de Nick Bostrom es claramente una corriente voluntarista hobbesiana y darwinista, la evolución del mono pasando por el hombre, pasando al robot o al poshumano después.
En el fondo, estimada concurrencia, son corrientes que en el fondo plantean el utilitarismo, el consecuencialismo y en su caso una postura ideologizada de lo que es la tecnología. ¿Por qué es atractiva la tecnología? Porque apunta al placer, a los gustos, a lo útil. Y la noción del utilitarismo lo plantean Jeremías Bentham, Peter Singer, entre otros. ¿Por qué? Porque se plantea bajo ese tipo de filosofías que hay un único bien, que es el placer. Y lo que hay que evitar es el dolor, a toda costa, incluidos sacrificios por medio, si es que es necesario. Y la pregunta es entonces, ¿la dignidad humana puede responder apropiadamente a la noción de utilitarismo? ¿O responde a otro tipo de corriente por la cual se puede preservar la dignidad? Y bajo ese esquema entonces filosófico, ahora sí podemos ingresar a esa explicación que planteamos. ¿Es inteligencia artificial o artificiosa para el derecho? ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrar si nosotros buscamos fundamentar desde la perspectiva jurídica la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial podrá en algún momento reemplazar al abogado, al jurista, al científico del derecho en un sentido práctico ético? Para eso veamos cuáles son los problemas que tiene. Tiene tres grandes, tiene en el fondo dos grandes escenarios de problemas. Un escenario metaético y un escenario ético-normativo. ¿Cuál es el escenario metaético? Vayamos con el tema de la paradoja del riesgo. ¿Se recuerdan que hace unos minutos decíamos de que el fundamento actual de la inteligencia artificial en el campo del derecho sería el enfoque de riesgos? Alcanzar la seguridad por medio del riesgo. Aquí hay una falla lógica, estimada concurrencia. La exigencia lógica inicial es de que para poder tener conclusiones fuertes, tengo que tener premisas fuertes. Resulta ilógico que nosotros alcancemos una conclusión fuerte con premisas débiles. La seguridad como conclusión es un elemento fuerte. Es cualquier tipo de ausencia de duda, de certeza plena. ¿Cómo es posible conseguir eso mediante premisas que están fundamentando el reconocimiento del riesgo? Aquí evidentemente hay una falla lógica en el planteamiento de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y el enfoque de riesgos en general. O sea, la garantía de seguridad que se alcanza es ilógica, cabalmente por la debilidad de las premisas. Otro punto relevante. La otra crítica es la falacia naturalista, que también le llamamos la falacia digital o la falacia del androide. En el fondo, esta no es una cuestión mía, es una cuestión que se planteaba desde una época clásica. La inteligencia artificial se plantea nutrida por ciencias exactas, ciencias formales, la matemática, la lógica formal y la analítica del lenguaje. El campo del derecho no se limita al campo de las matemáticas, ni de la lógica formal. El derecho, la moral, la política tienen marcadamente una connotación práctica. O sea, el ámbito de las matemáticas, la lógica formal y de la analítica del lenguaje responden a los saberes descriptivos. En cambio, el derecho, la moral, entre otras, hace referencia a los saberes normativos. En el ámbito del derecho se plantea cómo actuar aquí y ahora, invocando la noción de Rodolfo Vigo o de Michel Villey, la cosa justa. ¿Y eso qué supone? Juicios de valor. La matemática responde al ámbito del ser. El ámbito del derecho responde al deber hacer. Entonces, el momento en que planteemos de que la inteligencia artificial puede decir los temas jurídicos, estamos incurriendo simplemente en la falacia naturalista. Un juez aparente, con la apariencia de que la inteligencia artificial en el fondo le da precisión, lo inhibe al juez. A tal punto que si un juez se pudiera apartar del resultado de la inteligencia artificial, le estarían prevaricando. Pero si desmitificamos la noción de inteligencia artificial, resulta hasta lógico apartarse de la inteligencia artificial, porque es simplemente un cuadro estadístico. Si planteamos el lenguaje del derecho, que es un lenguaje normativo de valoración, la dignidad humana, por ejemplo, no se la puede explicar simplemente por la matemática, porque no es medible la dignidad humana.
Entonces, evidentemente vemos por qué hubo un problema muy grave en el ensayo boliviano con el ChatGPT en un fallo constitucional. Entonces, el ámbito de la inteligencia artificial simplemente es incapaz de plantear el tema del derecho, por mucha estadística lingüística que se le plantee. Por esas razones que de repente ese sesgo racial hace un tema permanente, ¿no? Y eso se puede plantear en todos los ámbitos jurídicos, el ámbito de las elecciones, el sufragio universal, etcétera. Y además, ¿eso qué afecta? El tema es de que el lenguaje, para tener objetividad, no puede reflejarse simplemente por la explicación de otro concepto. Si yo hablo de dignidad en el chat GPT, me va a plantear una respuesta con otro concepto, el valor humano. ¿Y qué es el valor humano? Lo que es la dignidad. De una forma de un ciclo vicioso, ¿no? Es que el lenguaje no se puede explicar por el mismo lenguaje, requiere una referencia. Y la referencia, como plantea la profesora Pilar Zambrano, nos señala que requiere la noción del fin. Y bueno, este tema también, pues, metaético, también tiene problemas ético-normativos. La inteligencia artificial por sí sola, la tecnología voluntarista por sí sola, no es capaz de poder sostener la dignidad humana. ¿Qué es lo que puede ser justo para el ser humano? El gran debate histórico requiere de la prudencia y esta no se nutre de la matemática. Las cajas negras, el deep learning, es imposible controlar el resultado por medio, digamos, del origen. Cabalmente atenta a los derechos humanos porque una noción natural de los derechos humanos es la exigencia de la motivación de los fallos como debido proceso. Y al final, como sabemos de que en realidad este es un tema incontrolable, nos va a dar lugar simplemente a resultados contraintuitivos o de arbitrariedad. Es ahí donde en este momento tenemos que ver cómo entonces empleamos el tema de la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían las soluciones ante estos problemas? Pues bueno, para empezar, resulta razonable dejar de lado esa deontología robótica que se está manejando en la época actual, esa ontología voluntarista, relativista, subjetiva, por de repente una ética objetiva vinculada a los bienes humanos. Doctor Hay Luis cosas que en Fernando, realidad el ser humano no está creando, maestro, se lo reconoce. Adelante, doctor, me escucha. El maestro tuvo en a bien hacernos adelante. llegar su libro y en el capítulo 4, con lo que va señalando el doctor, capítulo 4, aporias e inconsistencias prácticas del voluntarismo tecnológico, inteligencia artificial o artificiosa. Seguimos, Perdón, se seguimos, perdió la señal. seguimos. Sí. 4.1, planteamiento general, página 59. 4.2, aporias o problemas metaéticos, la paradoja del riesgo. La falacia naturalista tecnológica ante el ámbito jurídico. La circularidad lingüística por la mecanización del derecho. Y en la página 76, 4.3, problemas éticos normativos o inconsistencias prácticas. Permítame el párrafo, maestro. Las aporias de racionalidad metaética en las que incurren los voluntarismos tecnológicos no son las únicas, sino también que existe otras ya de fondo, es decir, que también adolecen de problemas prácticos o ético-normativos que repercuten jurídicamente y que a continuación se les mostrará en los siguientes puntos centrales. Reductividad o afectación a los derechos humanos, afectación a la dignidad, irracionalidades y las injusticias extremas potenciales. Capítulo número 4 de los dos libros que ha tenido en a bien hacernos llegar el maestro al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Continúo este maestro a su brillante exposición. Gracias, estimado profesor. Entonces, resumiendo ese punto, tenemos
en esta oportunidad 6 críticas, de las cuales las primeras 3 son de carácter metaético y las segundas de carácter ético-normativo. Y claro, evidentemente, estos puntos nos señalan de que la inteligencia artificial de repente resultaría muy artificiosa para intentar pretender implementarse por cuenta o en sustitución de la labor del juez o de cualquier operador jurídico. Entonces, bajo esa noción, es importante retomar el ámbito humano. El problema principal, en mi opinión, es de que la inteligencia artificial jamás va a poder reemplazar el saber práctico porque es un tema innato de los seres humanos. Es por eso que la falacia digital, la falacia naturaleza en el ámbito tecnológico, es un tema insoslayable. Por otro lado, el tema, digamos, de la falta de fundamentación de los actos. En España se están haciendo fiscalizaciones tributarias, pero con inteligencia artificial. El problema es de que la solución española que se está planteando es generar derechos digitales. Pero la noción de derechos digitales es paradójica porque en realidad hace que en realidad la evaluación de los fallos o los sesgos algorítmicos sean planteados con un derecho que supone también el control al supervisor. ¿Y eso qué supone? Otro control digital. Entonces, esas paradojas nos muestran que básicamente el tema de la motivación de los actos administrativos resulta simplemente imposibles para hacerlos por un operador tecnológico llamado inteligencia artificial. El ámbito jurídico es un ámbito práctico, requiere valoración. Entonces, lo que aquí estamos planteando simplemente es una forma de convalidación de fallas. Entonces, ¿qué se debe hacer? En el fondo, es revalorar el ser humano. No podemos plantear como una respuesta provisoria de que el legislador, las autoridades de cada país lo tengan que terminar. Hay que tener valentía y decirle al señor las cosas de frente. Y aquí, ¿qué es importante? No se trata de negar el tema de la inteligencia artificial como ayuda, pero a ver, si nos ponemos a pensar, ¿requerimos, digamos, la inteligencia artificial para el derecho? No. Hace miles de años que sigue habiendo derecho. Si realmente nosotros tenemos un riesgo con la inteligencia artificial, ¿acaso no es más lógico dejarlo de lado y ya? Es simple la respuesta. Pero aún así, la inteligencia artificial, los dispositivos tecnológicos ayudan. Pero ojo, ayudan, no reemplazan. Su carácter instrumental es el elemento racional para poderla emplear. No puede reemplazar o supervisar a la labor del juez. El juez tiene problemas históricos, es cierto, pero en realidad es un tema que se puede corregir. En otras palabras, las deontologías voluntarias no son una solución al problema, simplemente es un paliativo aparente. En el fondo, creo que podemos invocar un detalle que nos planteaba el gran profesor argentino Rodolfo Vigo. El momento en que el ser humano permita que la tecnología abarque todos los ámbitos, es el momento en el cual el ser humano pierde su libertad. Creo que ese resumen refleja todo el problema de fondo que estamos ahorita hablando. No es un tema de tecnología, es un tema ético. Dejarnos llevar por las apariencias, por la moda tecnológica, simplemente es una forma de plantear el gusto y la legitimidad en cuanto al lucro de una persona o un grupo de personas. Entonces, bajo esta noción, es mejor retomar o redimensionar el rol de la tecnología como un instrumento. ¿Y cuáles serían los principios que nos permitirían reducir las aporías de la tecnología si se lo pretendiera implementar de una manera irrestricta y poco informada en cada país? Pues básicamente, estas directivas que se proponen en esta obra, en este libro, son principios jurídicos que se derivan de principios más abstractos, más prácticos y más milenarios. La inteligencia humana requiere de la ética objetiva. Y es un tema que desde Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino. En un escenario neoconstitucional, estamos hablando de una noción de objetividad ética. El derecho tiene connotaciones, digamos, objetivas. ¿Por qué? La dignidad no se la construye. Las constituciones en cualquier lugar del mundo reconocen la dignidad, pero no la crean. Los derechos humanos, ¿por qué tienen esa cualidad invocando a Javier Herbado? Pues básicamente porque son anteriores al derecho positivo. Si fueran creaciones, no se puede explicar la universalidad de los derechos humanos. Entonces, bajo esa noción, ¿qué se puede plantear? Debe considerarse como irracional
que los algoritmos o procesamientos tecnológicos en el ámbito práctico sean entendidos como capaces de generar normatividad. En otras palabras, no pueden generar normatividad los elementos con inteligencia artificial. No prescriben, no ordenan. Así de claro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Otro punto como una directiva, como un principio. No se debe buscar la convalidación. Se debe respetar la objeción al uso y no se debe suplir la motivación de los actos. Si yo soy contribuyente y sé que el resultado ha sido por un tema de una inteligencia artificial el resultado, tengo el derecho a oponerme. ¿Por qué me voy a someter? Si solamente me está dando un resultado, no me dice el fundamento. Y la supervisión no es capaz de convalidar, requiere la valoración humana. Otro punto que resulta de repente aprovechable. Se puede aprovechar razonablemente los resultados instrumentales tecnológicos para aspectos de razonamiento científico. Es cierto, ayuda en la parte científica. La parte de la biología es un tema relevante. El tema de estadística es un tema, digamos, de una pauta orientativa, pero hasta ahí. Y otro, el deber de actuar ético. La filosofía práctica como campo de la crítica racional. En ese momento tenemos una crisis de valores. ¿Por qué? Porque nos gusta lo cómodo, lo inmediato, lo placentero. La filosofía permite generar la crítica racional. En otras palabras, lo que se debe hacer es la educación. No solo conformar a nuestros hijos con el tema de la enseñanza práctica, inmediata, rápida o cómoda de la tecnología. Es paradójico hablar con el tema de las plataformas como el Zoom para cuestionar a este instrumento, pero resulta racional. Tenemos ahorita un grave riesgo para nuestros hijos. Si permitimos que la tecnología enseñe por cuenta nuestra, pues bueno, señores, lamentablemente vamos a generar simplemente un escenario de circularidad. ¿Qué será con el resto de las futuras generaciones? La pauta crítica a todo parte de la filosofía. ¿Y eso qué supone? Educar. Y básicamente lo que se plantea en este libro, ¿no? Hemos planteado una taxonomía con esas justificaciones, hemos hablado de los problemas que en el fondo se quieren evadir y finalmente nos estamos proponiendo directivas para poder tener un manejo racional de la tecnología si pretendemos ir por ese camino. ¿Podemos prescindirlo? Sí, pero también es importante aprovechar sus utilidades, pero no que haya un desbordamiento de ese tipo de apariencia. Tenemos que buscar una noción, y qué mejor desde una noción del derecho natural. Este libro defiende la noción del derecho natural, en la objetividad ética. La noción de Aristóteles y Tomás de Aquino tiene mucho que decirnos en esos momentos. No es una corriente antigua, vetusta, que en realidad es incapaz de hablar de tecnología. Al contrario, tenemos razones suficientes para poder plantear la racionalidad en el comportamiento en el ámbito tecnológico actual. Y en el fondo, ¿qué es esto? Es la revalorización del humano. Nosotros no solamente somos emociones, somos razones, somos voluntad, somos virtud. Como dice Ricardo Yepes, somos el único ente vivo que es capaz de buscar su propio fracaso. Entonces, estos elementos nos permiten recordar cuán importante y cuál es la responsabilidad del ser humano en este momento y en esta época. Creo que con eso hemos podido acabar esta explicación. Yo les agradezco por el tiempo y su paciencia. Y bueno, estimado profesor, estamos a su disposición. Maestro Luis Fernando Concha Flores, por favor, desde ya el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el equipo de trabajo y colaboradores en el Perú y en el extranjero, quedamos totalmente agradecidos el que nos hubiese hecho llegar usted 2 ejemplares. Muy bien, doctor. Doctora María Beatriz Hernán Flores, ¿me escucha, por favor? María, ¿me escuchas, María? Muy bien. Eh, todos los que están presentes, por favor, los que tienen alguna pregunta a la ponencia que ha realizado el doctor, básicamente la presentación de su libro, Derecho e Inteligencia Artificial o Artificiosa, se ha publicado allá en Bolivia. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? A ver, por favor, en relación a su presentación del maestro. María Beatriz, ¿me escuchas, María Beatriz? Muy bien. De los que están, los que nos acompañan, por favor, ¿tiene alguien una pregunta que formular? María Beatriz, ¿me escuchas? Bueno, a veces es cuestión de señal. Maestro,
en relación al trabajo que usted viene realizando, a su obra, y definitivamente, ¿no? Escuchamos un punto de vista y una posición diferente. Personalmente, yo, después del lanzamiento del chat GPT 3.0 y ahora las versiones que tiene, las gratuitas y las pagadas, la primera pregunta que yo tendría en relación a lo que usted nos señala, según voy escuchando la parte final de su presentación de su obra, ¿es necesario en estos tiempos, en los aspectos filosóficos, éticos, morales, volver a los clásicos, maestro? Volver a los clásicos. ¿Qué dice usted al respecto, maestro? Tendríamos que volver a los clásicos. Usted ha señalado a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice al respecto usted, maestro, por favor? Claro, evidentemente es una pregunta muy poderosa, estimado Daniel, por la siguiente razón. A la fecha, estamos en un escenario de Estado de Derecho, en un Estado convencional, un Estado constitucional, las corrientes neoconstitucionales y una serie de ofertas teóricas para poder explicar de mejor manera cómo funciona un Estado constitucional. Y dentro de esas formas de corrientes constitucionales hay una que es la corriente aristotélico-tomista. Y claro, uno se pone a pensar, hablar de inteligencia artificial, un tema tan nuevo, tan reciente, pero vinculado con un tema tan antiguo como sería, digamos, una filosofía práctica helenística de Aristóteles y también replicada y potenciada en la época de la Alta Edad Media, la escolástica clásica con Tomás de Aquino. O sea, uno parece, pero ¿qué tiene que ver un tema tan antiguo con un tema tan reciente? Pues lo que pasa es de que las razones prácticas, la ética no es un tema que caduca en el tiempo. Puede ser de que la formación científica, matemática, biológica de Aristóteles haya sido, digamos, superada hace muchos años, pero la perspectiva ética, la perspectiva de la convivencia humana, las posturas aristotélicas de Tomás de Aquino siguen tan vigentes como en aquella época. ¿Qué es lo que planteaba Tomás de Aquino como el primer fundamento de la normatividad, que hasta ahora se sigue irradiando? ¿Por qué ser la Constitución, por ejemplo? ¿Por qué preservar la dignidad? Hay un principio llamado, el primer principio práctico denominado el bien ha de hacerse y el mal ha de evitarse. En Bolivia, por ejemplo, con la reforma de la Constitución del año 2009, se retomaron los principios ético-morales de la época precolonial. Uno de ellos, por ejemplo, es el suma camaña, otro es el ñandereco. Y esos, por ejemplo, plantean el vivir bien y la vida armoniosa. Es la noción de bondad es un tema que, por ejemplo, es tan antiguo independientemente de la cultura y es un tema que guía el comportamiento humano. ¿Qué nos plantea esa tesis? De repente, alguna forma de objetividad. Ahorita el debate en la tecnología es cómo regular a la tecnología. Y las soluciones que están dando son dos, básicamente. Una con una ética voluntaria relativa que se puede prescindir cuando uno quiera, o en su caso, una determinación que lo haga otras personas. El legislador, el juez es el que define, yo no. En el fondo, lo que se invita es tomar una postura. Y esas éticas relativistas no han sido una solución para los grandes problemas humanos. La ética objetiva que de alguna forma se plantea acá es básicamente bajo esas enseñanzas que nos planteaban los clásicos y que aún así a la fecha se siguen manejando. Por ejemplo, los grandes autores, digamos, de la filosofía ética actual están John Finnis, Alzheimer MacIntyre, Joseph Boyle, Germán Grises. En el ámbito, digamos, del derecho continental está Javier Hervada, Cristóbal Órrego. En Perú hay un gran filósofo que lo conozco, es un amigo personal, es el profesor José Chávez Fernández Postigo, eminente profesor también. O también, qué mejor que hablar de los grandes profesores también de Argentina, Carlos Ignacio Massini Correas, Rodolfo Vigo, o el doctor Juan Cianciardo, Juan Bautista Echeverry. Hay una serie de corrientes que en el fondo plantean esa defensa de la objetividad de lo bueno. Y si planteamos una noción de objetividad, de repente tenemos algún grado de solidez para poder mesurar racionalmente el empleo de la tecnología.
Sería de repente esa mi primera explicación provisional por ahora, estimado Daniel. Doctor, por favor, y frente a esta fiesta que se vive de la inteligencia artificial, recordando que hemos tenido momentos de enfriamiento, como diría Ortega y Gasset, momentos de involución, momentos de falta de inversión en estos grupos de investigadores, eh, e ingenieros, matemáticos que se han dedicado a la inteligencia artificial. ¿Qué nos diría usted entonces en relación a la singularidad tecnológica? Esa carrera del hombre con la máquina respecto a su libro maestro y más aún en relación al derecho, ¿no? Es importante la posición crítica de usted que lo deja muy claro, maestro. Claro, o sea, la tecnología es, digamos, una realidad que nos muestra, primero, la capacidad humana para poder progresar. La tecnología evidentemente tiene pasos agigantados que el ser humano simplemente no podría hacerlo como una persona en concreto. Simplemente con el empleo de la calculadora, la dependencia de la calculadora nos ayuda mucho para nuestra actividad inmediata, porque tenemos confianza sobre el dispositivo, ¿no? Evidentemente la tecnología va a seguir desarrollándose más, pero pongamos una analogía. Cuando se hizo la película de la bomba atómica, ¿no? Recientemente, ¿no? Que está ahorita para el tema día de los premios por la academia. Entonces, en otras palabras, el, una perspectiva de los actuales programadores, los que hacen desarrollos académicos, técnicos sobre la inteligencia artificial, eh, tienen un tema interesante. Lo que pasa es que ellos están sumergidos claramente en el oficio, digamos, con altos conocimientos técnicos y matemáticos, entre otros, ¿no? Eh, pero detrás de ese tipo de, digamos, de actividades, parten de un sustrato filosófico, aunque sea de manera implícita. Normalmente, la forma del desarrollo tecnológico básicamente apunta primero a que se subsista la tecnología y segundo, que genere un lucro. Porque en realidad, si ustedes se ponen a pensar, todos los dispositivos tecnológicos tienen obsolescencia programada. Las mismas APP se actualizan. Entonces, claro, si fuera algo eterno para siempre, no sería tampoco un negocio rentable, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este desarrollo, digamos, utilitario que nos ofrece la tecnología, nos pone a pensar de que, en el fondo, eso justifica por qué hay tanto desarrollo permanente. Y no siempre lo mejor actual supera lo antiguo, ¿no? A veces algunas cosas que hasta ahorita siguen funcionando, de repente, digamos, nos generan incluso más satisfacción. De repente tener un audífono inteligente que nos permita hablar automáticamente, lo malo es que dependemos mucho de la carga eléctrica, ¿no? En cambio, un audífono antiguo, clásico, funciona en cualquier momento. Entonces, el problema es de que el desarrollo que aquí se plantea me da la impresión de que los abogados de repente no tenemos mucha forma de poder participar. A veces nos tentamos y podemos participar adscribiéndonos o adhiriéndonos al lenguaje de la tecnología. Y de repente por su forma, digamos, de irradiarse y aprestarse, es un trauma en cuanto a la forma de entendimiento con el lenguaje. El lenguaje técnico y el lenguaje jurídico son muy difíciles en el momento de un encuentro, digamos, para poder complementarse. Entonces ahí, de repente, digamos, se ha visto casos en los cuales los que desarrollan la tecnología suelen ir por cuenta propia en cuanto, digamos, a fundamentos filosóficos. Y lo que se ve básicamente es lo que se refleja en los códigos deontológicos en la robótica, ¿no? Esa noción de la voluntad, o sea, de evitar el daño, o de que haya, digamos, un control permanente. En el fondo son simplemente desarrollos que son de la época moderna. Y claro, plantear una ética voluntaria, pues básicamente no obliga a nada, ¿no?
eso también nos refleja un poco, digamos, la crisis de valores que en ese momento estamos viviendo. Lamentablemente, es preocupante que personas de edad desde los 4 años tengan acceso irrestricto al teléfono. Y eso también nos perturba porque en el fondo estamos viendo si realmente estamos contribuyendo a que tengamos mejor tecnología, pero con personas un poco más, digamos, propensas a la mediocridad o a la dependencia tecnológica. Si hemos tenido la capacidad de generar, digamos, la bomba atómica y después hemos tenido la posibilidad de generar la bomba de hidrógeno, pues bueno, en realidad podemos seguir haciendo bombas mejores, ¿no? Pero creo que en realidad el fondo es de que necesitamos de que hayan seres humanos sensatos. Entonces, la tecnología puede seguir desarrollándose, pero la elección de cada ser humano de cómo emplear la tecnología es un tema que responde a la noción de los valores. De repente ahí podría comentar eso, estimado Daniel. Muy bien, doctor. Un poco en relación a la obra, maestro, ¿nos puede contar el tiempo que tomó realizar este trabajo, doctor Luis Fernando, por favor? Eh, pues sí, evidentemente, este es una monografía que refleja esos estudios que se han, digamos, desarrollado básicamente en Europa. Hemos podido tener algunos estudios allá y cabalmente la temática que estaba realizando, estaba discutiendo de la Universidad de Las Palmas era el tema de la inteligencia artificial y el derecho. Entonces, cabalmente había muchos temas abiertos, ¿no? Y ahí las corrientes que se manejaban en aquella época eran de repente introducir derechos fundamentales digitales, como una octava, sexta generación de derechos humanos. Bueno, pero ahí un poco haciendo una énfasis sobre el origen de este tipo de propuestas, ahí de repente veíamos de que la noción filosófica estaba todavía pendiente de debate. Y claro, evidentemente eso ha obligado a que se haga ese tipo de examen con el profesor Rubén Miranda González, a quien estimo mucho, es un gran profesor. Y claro, hemos llegado al final a una explicación, digamos, ante esa universidad sobre qué alternativas tendríamos a esa ética relativa. Y claro, producto de eso sale este tipo, digamos, de propuesta para la discusión. No se pretende ser una obra concluyente, ni mucho menos, sino simplemente es para poder enriquecer el debate y de repente no dejarnos llevar con lo primero que brilla, ¿no? Y sería, digamos, ese tema, digamos, para poder seguir debatiendo, analizándolo permanentemente. Doctor, algo que llama la atención en su obra. Para usted, ¿qué es el voluntarismo tecnológico? Bueno, también tiene una explicación filosófica, ¿no? Eh, si vamos por la parte filosófica, las facultades humanas serían básicamente la voluntad y la razón. El voluntarismo como una corriente filosófica de alguna manera ha sido, digamos, explicada o inaugurada con Guillermo de Ockham, también René Descartes de alguna manera estuvo ahí involucrado. Y cuando hablamos de voluntad se hace referencia a ejecutar actos, tomar decisiones, hacer algo y ya. Y cuando uno, por ejemplo, plantea el voluntarismo tecnológico, pues planteamos de que la tecnología nos ofrece resultados. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución según el ChatGPT? Tiene 420, por decirlo. Y nos da resultado. Claro, evidentemente. Al ChatGPT le pregunto, a ver, ¿qué sería mejor? ¿Me he visto, digamos, de casual o me he visto de gala? Pues depende mucho de lo que tú puedes decir, qué sé yo. Y ahí, por ejemplo, lo que nos guía ahí en este punto son los resultados, ¿no? Un curso de acción en muchas ocasiones. Pero la cuestión faltante que es huérfana es el porqué de las cosas. Por eso es que el voluntarismo tecnológico, de alguna manera, digamos, se plantea ese tipo de explicaciones sin justificación. Y si planteamos en el lado del transhumanismo y el poshumanismo que planteaba Bostrom, ahí apunta a una noción de que la evolución depende de la voluntad del ser humano. O sea, es interesante cómo estas corrientes tecnológicas se sustraen del ámbito, digamos, tecnológico para hacer debates filosóficos. Y en eso es básicamente lo que gravita es la voluntad.
pero cargada mucho con la noción de placer y en algunos casos con el tema de poder. Si vamos bajo esa noción que hay una voluntad tecnológica sin razón, porque es la voluntad no del chat, no del dispositivo, es la voluntad del programador, a tal punto que su producto ha sido descontrolado, desbordado. Entonces, ¿cómo hacerle un límite? Pues los límites en el fondo no pueden ser simplemente otorgados por la misma tecnología, ¿no? Si yo hago una auditoría a un dispositivo con inteligencia artificial que tiene un sesgo, entonces yo voy a necesitar, no voy a poder hacerlo como supervisor humano, necesito claramente otra tecnología para ver si realmente el empleo algorítmico ha sido, digamos, susceptible de manipulación. Pero también este elemento muestra que en el fondo los sesgos se siguen manejando, porque en el fondo la incorporación de las fórmulas algorítmicas también tienen un margen mínimo de valoración del programador. En otras palabras, la inteligencia artificial, la tecnología, no es pues objetiva, tiene apariencia numérica nada más. Y claro, eso nos pone en duda sobre cabalmente la objetividad del saber científico metódico, ¿no? Claro, ese es un tema también que puede ser debatido a Doctor, nivel filosófico. me hace recordar en paralelo al trabajo de Alan Turing, el trabajo de Kurt Gödel, esa pretendida por los filósofos matemáticos y por los filósofos de aquel tiempo, del 50 para adelante, esa aspiración, ese ideal de matematizar todo y llevar a una axiomatización lo que podríamos nosotros decirlo lingüísticamente a través de nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras proposiciones. Pero bueno, ese es un ideal, es una aspiración. Curiosamente, en paralelo a lo que va haciendo Alan Turing del 30, 40 y 50, porque todo esto, como usted dice, parte desde una base matemática, parte desde una idea de un... ¿La computadora para qué? Cuál es en esencia la función por el cual nosotros los seres humanos utilizamos la computadora? Para realizar cálculos, por la velocidad? Ahora con la inteligencia artificial, eso ha sobrepasado, por ahí hay que reconocerlo, pero también no es el todo, no es el todo de una perfección. No hemos alcanzado ya que de aquí a 30 años ese superhombre, por favor, no soñemos. O sea, las cosas claras, más aún si es en el ámbito del derecho, recién estamos aprendiendo a utilizar estas herramientas de la inteligencia artificial generativa débil, no la fuerte, no esa superinteligencia del cual muchos nos hablan maravillados, fantasiados, ya estamos en otro mundo, estamos en otro tipo de vida. Mucho cuidado. Decirles a todos los que nos siguen, a todos, después esto queda grabado en nuestro canal, se lo vamos a compartir en el lapso de 7 días, que para el próximo año el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, con el equipo de trabajo aquí en el Perú y los colaboradores en varios países de América Latina, vamos a sacar el primer ciclo de Cineforum basada en películas de inteligencia artificial, el mismo que va a tener un análisis jurídico desde las ciencias del derecho, y todo este trabajo va a ser virtual. Nos hemos puesto en contacto con los fundadores, con los fundadores de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, con los cuales vamos a trabajar. Para el instituto, para nosotros, es todo un honor y es todo un privilegio que este trabajo vamos a iniciar el año que viene. Maestro, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, parte del equipo de trabajo del instituto, formula una pregunta para usted, maestro. ¿Podría usted afirmar que hay un componente artificioso en el tratamiento de la inteligencia artificial, entendiendo que la inteligencia artificial podría verse como un producto de la voluntad naturalista
y espontánea del hombre para su bienestar, lo artificioso sería aquello que va en contra de la naturalidad, entendida así, es decir, la inteligencia artificial en contra del bienestar. Es la pregunta que formula la doctora María Beatriz Cerdán Flores, que no tiene audio, maestro, está en una zona donde no le permite. Perdón, buenos días. Tengo audio, pero hay un ruido muy fuerte, entonces he formulado la pregunta por respeto al público, porque realmente hay muchísimo ruido, pero parece que va. Por favor, maestro, usted Está tiene la bastante claro pregunta. y mando un saludo a la doctora Beatriz. Es una pregunta muy importante, muy valiosa y que de repente podríamos hacer un provechoso debate. Un poco la incidencia de esta No se te escucha bien, bulla que María, nos... María, no se te escucha bien, hija, no se te escucha bien, doctora. Entiendo que el doctor ha referido que la pregunta que he formulado podría ser materia de absolución en un próximo debate, en una próxima reunión, no sé si entendí así, pero la verdad, estimado doctor, a través de libro, no pude evitar formular esta pregunta porque es una pregunta creo que cuestionadora en la medida en cómo se ve el enfoque, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿no? Me asaltó la pregunta y claro, totalmente de acuerdo con usted. Usted es el experto, entonces verá en el momento prudente en que pueda absolver la consulta. Yo lo dejo como una inquietud. Y también quisiera hacer énfasis Creo que se cortó la señal. mismo de la artificiosidad, porque es lo que no es natural, ¿no?, del ser humano, porque con posibilidad de intervenirla, de dirigirla y de conducirla. Y sí, pues, es un tema definitivamente ético. El humano tiene esos dilemas desde los albores, ¿no?, los dilemas éticos, y finalmente es la instrumentalización de esta inteligencia lo que nos hace a nosotros reflexionar sobre nuestro quehacer. Yo le agradezco infinitamente que tenga la voluntad de poder absolver esta consulta en otro momento, y felicito su ponencia, y sí, a propósito de toda su disertación. Va a disculpar, doctor, que donde está ubicado María Beatriz, no hay hoy, el día de hoy no tiene una buena señal, tanto para el video y el audio está congelado. Cedo la palabra, maestro, por favor, disculpe más bien. Claro, al contrario, en realidad, lo que yo estaba hablando con la pregunta de la doctora Presentación de Beatriz, su libro, seguidor de perdón, nuestras doctora, no se le ha presentaciones, podido copiar. Disculpe usted. es muy amable. No, disculpe, doctora, lamentablemente no he podido escucharle toda su valiosa intervención. Créame que he intentado, pero hay una señal que ha dificultado. Pero si en realidad quería comentar es de que su pregunta es muy importante, que podríamos profundizarlo, digamos, incluso en un seminario actual, pero prefiero responderlo ahora. Mire, ¿cuál es la perspectiva que, digamos, estoy sosteniendo bajo la noción de que sea inteligencia artificial o artificiosa? Cuando me plantea, digamos, que se puede afirmar que hay un componente artificioso en el tratamiento de la inteligencia artificial, podemos partir de lo siguiente. Es interesante cómo la inteligencia artificial no es posible definirla. Si uno examina las monografías recientes, todas son aproximaciones. Curiosamente, la inteligencia artificial que se nutre de la matemática o de las ciencias exactas resulta paradójicamente incapaz de ser definida en un sentido descriptivo. Más allá de eso, más allá de esa cuestión, digamos, lingüística también, podríamos reflejar de que la inteligencia artificial es una simulación nutrida por la tecnología. Eso es un tema real. Un tema relevante que podría, digamos, incorporar a la respuesta sería de que
La inteligencia artificial es una creación humana. Y ahora bien, cuando nos plantea de que la inteligencia artificial podría verse como un producto de la voluntad natural y espontaneidad del hombre para su bienestar, lo artificial sería aquello que va en contra de la naturalidad. A ver, el punto en que yo podría decir que el empleo de la inteligencia artificial resultaría artificioso, o sea, engañoso, en otras palabras, cuestionable, es cuando nosotros hacemos que la inteligencia artificial sobrepase su campo de acción. ¿Cuál es el campo de acción inevitable de la inteligencia artificial? Es el campo descriptivo de los saberes exactos. El campo del derecho es un campo distinto porque es un campo normativo. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, la inteligencia artificial se nutre de la estadística y es lo que se emplea a la fecha, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un cálculo de la repetición de actividades y sacan los gustos, sale algún producto. Y claro, se presta eso, digamos, bajo el tema, digamos, de la estadística y el pronóstico. Y claro, muchas veces coinciden, pero el problema es de que la matemática no puede transformar la cuestión descriptiva en una cuestión normativa o ética. Y claro, ahí es ahí donde entra el derecho. Y es por esa razón que en realidad, ¿cómo han empezado a darle contenido experimental en el campo del derecho con la inteligencia artificial? Es que sucede de que en los conceptos jurídicos que se encuentran, digamos, de alta valoración, dignidad, honor, propiedad, qué sé yo, en el fondo los han nutrido por una forma de cuantificación del término lingüístico a nivel matemático. Y es ahí donde se encuentra lo artificioso, lo manipulable. En otras palabras, cuando nosotros intentamos cuantificar elementos jurídicos que son incuantificables por un sentido ético, es ahí donde empezamos a generar las aporías, las fallas irreductibles. Y claro, el campo del derecho es un campo eminentemente normativo, que no se puede cuantificar. ¿Cuánto vale la dignidad? Y de repente es ahí donde emergen los sesgos que la inteligencia artificial simplemente es incapaz de hacerlo, por más de que tenga una apariencia retórica o seductora. En otras palabras, nosotros sí podemos considerar de que el empleo de la inteligencia artificial cuando se lo traslada al ámbito del derecho, evidentemente es un empleo artificioso. Además, no solamente por esa incapacidad interna, digamos, del ámbito de la inteligencia del dispositivo, sino también porque también hay un riesgo de manipulación. No nos olvidemos que la tecnología también es manipulable, ¿no? Y si hemos visto que han generado avatares en algún régimen, pues bueno, las investigaciones sobre inteligencia artificial que ha hecho la Corporación Andina de Fomento de hace un par de años parten de un sustrato. Si queremos emplear la inteligencia artificial en el ámbito, de alguna manera jurídico, como se quiere hacer, experimentándolo, requiere de una base ética. Y bueno, en Latinoamérica tenemos muchos problemas, digamos, de formación ética. Entonces, el riesgo de manipulación es un riesgo real. Quizás con eso haya podido responder algo a esa valiosa pregunta, estimada doctora Beatriz. María, ¿has escuchado, hija? Doctor Walter de los Ríos, maestro, un saludo a la maravillosa revista New En de la UNAM de México. Saludos para el hermano país de México. Tiene la palabra, doctor Walter de Dios, por favor. Tiene la palabra, maestro. Muy amable, Escuché, muchas gracias. Sí, María Beatriz, en estos momentos tiene la palabra el doctor Walter de Dios desde allá, de la UNAM de México. María, tiene la palabra el doctor Walter. Vamos, maestro. muy amable, doctor. La verdad que pues es correspondido el saludo, el afecto hasta el Perú. De verdad, muchísimas felicidades, doctor Luis Concha Flores, por esta disertación, por este libro, que créame que lo vamos a estudiar y va a ser como motivo de respuesta para muchas inquietudes que hemos tenido, sobre todo porque son rara a la vez de que en lo particular y esto lo digo en todos los ámbitos como abogado,
de que escucho que alguien, como quien dice, le hace frente a las situaciones con el derecho desde un principio, ¿no? Por lo regular, siempre hemos tenido la experiencia de que lo empezamos a regular ya que todo está en boga, ya que en este caso las cosas están saliendo de las manos para los jueces, para las instituciones, para el legislador. Sin embargo, aquí desde un inicio pues se está proponiendo y eso la verdad que pues es muy plausible y sobre todo pues de gran satisfacción y de gran esperanza, dijera yo, sobre todo para decir que el derecho se puede meter en esto, puede afrontar estas realidades de una manera directa y inmediata como siempre se espera. Y aquí pues más que nada, digo, ¿por qué? Porque mi comentario va a esto, ¿no? Y va a ser muy, tal vez, entre, digamos, acá en México, infantil y una pregunta de adolescente, ¿no? En el recreo. Este, el día de mañana, ¿será que nuestros inventos nos van a llegar a dominar a nosotros? No, le digo por este comentario, ¿no? Este comentario de que ahorita se le apuesta, como usted bien lo dice, a la ética personal, a que todas estas cuestiones, de inventos donde el derecho pues puede salirse de las manos, puede realmente pues de alguna otra manera también hacernos reflexionar en cuanto a nuestras instituciones, ¿no? De que nosotros podemos tener el control de una manera voluntaria. Verbigracia pues es la inteligencia artificial, ¿no? Donde se le apuesta o vuelve a apostársele al hombre, al humanismo. Bien, ahora sí que por eso también me llamaba la atención estos comentarios que hace usted sobre la escolástica, Tomás de Aquino, para que el hombre en este caso pueda regresar el mismo, al mismo humanismo, ¿no? Y también darle este mensaje al Estado, ¿no? Un mensaje de armonía, de cordialidad, no de represión en a esta, cuanto a estos contextos, ¿no? No sé qué opinión me merece respecto a este comentario, doctor. De antemano, muchísimas felicidades y la verdad, gusto en saludarles a todos. No, muchísimas gracias, estimado Walter. Un saludo a la distancia allá en México. Sí, es realmente lo bueno de la tecnología también, es de que nos permite superar las fronteras y ese es un tema valioso. Pero ahí, por ejemplo, nos ponemos a pensar de que la tecnología realmente es una herramienta y cuando nos manejamos con el ámbito ético se potencian, ¿no? Sus virtudes que podemos sacar nosotros con medio de la tecnología, ¿no? Una tecnología sensata que no pretenda superar o pretender, digamos, vender esa idea de que va a superar al ser humano, porque ahí está también una noción de artificiosidad. Claro, de repente, como planteaba la doctora Beatriz, y estoy viendo ahorita en el mensaje de que el riesgo de la manipulación es el núcleo duro de la artificiosidad. Claro, eso es un tema real. Y además hay un detalle que de repente podemos también comulgar, es de que la inteligencia artificial es una creación humana. Pretenderla plantear como un tema objetivo exacto siempre tiene un mínimo grado, digamos, de relatividad o de subjetivismo. Siempre. Es una creación humana, así de claro. Es cierto que, digamos, tiene un margen importante, digamos, de precisión. Es real, pero en sus dimensiones cabales, ¿no? Eh, claro, los temas éticos no son temas que se ponen de moda. Lo que nosotros de repente podemos plantear, digamos, abasteciendo lo que planteaba la doctora Beatriz para tu persona, estimado Walter, es que ahorita el escenario que tenemos que enfrentar es cómo evitar que los grandes escenarios tecnológicos que se pretenden, digamos, altamente provechosos, perdón la expresión, nos pongan el dedo en la boca, el metaverso. Esas ideas pretendidas, ¿no? De plantear todas las relaciones humanas al ámbito virtual. Las desigualdades sociales son un tema real y en realidad quizás estamos intentando simplemente abordar un ámbito con el tema de olvidarnos los problemas de fondo para centrarnos simplemente en nuestros gustos individuales. La explicación académica de la inteligencia artificial, por ejemplo, en pedagogía es que no tenemos, de repente es mucho más difícil porque es más cara en el tema de la presencia, qué sé yo, pero una genuina interacción entre estudiantes no existe con el tema del Zoom, por ejemplo, o a cualquier otro tipo de plataforma analógica. Eh, el problema es de que si nosotros permitimos que la tecnología domine al mundo, es simplemente porque las personas o las empresas o los regímenes les conviene eso. Normalmente
forma de afrontar este tipo de cuestiones es con las preguntas básicas de convivencia o del mundo, ¿no? El porqué de las cosas. De repente, para hacer una respuesta provisional, en mi opinión, la mejor forma de poder abordar racionalmente a tecnología en general es retomando las preguntas clásicas y la crítica racional que nos ofrece la filosofía moral, en este caso. Las grandes preguntas del mundo tienen la virtud de que no tienen respuestas concluyentes, siguen mejorando a lo largo del tiempo. Y claro, la filosofía siempre ha sido, pues, totalmente, digamos, poderosa porque pone en duda la legitimidad o el conformismo de los autoritarios, ¿no? Y el autoritarismo no es un tema propio del sector público, también el sector tecnológico se puede ver. Entonces, de repente, la solución inicial como mensaje sea de que no podemos renunciar a las preguntas fundamentales que nos ofrece la filosofía, y en este caso la filosofía moral, donde está también la filosofía del derecho. Hasta ahí podría llegar, y muchas gracias por la pregunta. Muy amable, doctor. Gracias. Sí. Muchas gracias, maestro Walter de Dios. Un saludo a todo ese equipo maravilloso de la revista New Wave, que tiene como directora a la doctora Alicia Rendón y a un equipo maravilloso con el quien estamos ya también en este segundo semestre para concluir este año 2023. Por favor, maestro, un poco mirando su ponencia a raíz de su libro, mirando lo que está sucediendo en los países de primer orden, en los países donde sí hay un trabajo muy importante, una inversión muy importante con la inteligencia artificial. La pregunta como abogado, la pregunta como abogado, maestro. ¿Y estos robots físicos, estos robots virtuales, estos chatbots, estos mecanismos, estas máquinas programadas, llegará algún momento en que debieran tener derechos, tal igual que los seres humanos, maestro? Es algo que se está viviendo en los países del primer mundo. Mm. ¿Usted qué dice al respecto, maestro, a raíz de la posición que usted es muy clara su posición, el cual saludamos y felicitamos no solamente a usted? Bolivia es un país muy importante. Aquí en el foro académico, en el instituto, se ha presentado la ingeniera Leslie Serna, se ha presentado la doctora Giselle Velarde, que radica ahí en Alemania. Usted es el tercer invitado del país hermano de Bolivia y hay otros contactos, otros amigos que en Bolivia vienen haciendo un bonito trabajo en relación a la inteligencia artificial. ¿Qué dice usted a esa pregunta, maestro, por favor? Y con eso ya Gracias, está estimado Daniel, como terminado. siempre, por esa pregunta tan importante. Y quiero vincular nuevamente apelando, digamos, también el valioso comentario de la doctora Beatriz, cuando ella afirma que la ética es indesligable de la inteligencia artificial. Yo de repente podría aportar esa afirmación de que la ética debe ser indesligable. En realidad, la inteligencia artificial en su empleo no puede sustraerse de la ética. Desde la creación hasta el momento de que uno lo pueda disfrutar el dispositivo. Pero eso, por ejemplo, no es una exigencia de la misma tecnología, es una exigencia ética. En el tema de esos desarrollos que se plantean de la sofisticación de los dispositivos robóticos con inteligencia artificial y que de alguna manera darían lugar a que tengan una apariencia tal como la robot Sofía, que le dieron incluso el grado de ciudadana árabe en detrimento de los seres humanos, las mujeres, pues bueno, nos muestra nuevamente una irracionalidad. O sea, para empezar, es una situación artificiosa. Es un falso debate, en mi opinión, plantear como lo ha planteado, lo definen ciertas corrientes
fundadas con la tesis consecuencialista de Peter Singer de que las cosas tienen derechos. O sea, si digamos hubiera un daño a un dispositivo con inteligencia artificial, pues en realidad el daño debe ser reparado, pero para el titular del bien, que en el fondo es otro ser humano. Es cierto que hay muchas corrientes que plantean, por ejemplo, las corrientes animalistas nos plantean la noción de la defensa de los seres vivientes, dándole el estatus de personas. Y claro, evidentemente, esta corriente claramente parte también bajo esa tesis consecuencial utilitaria de Peter Singer. Ahí yo de repente podría plantear el siguiente esquema que nos invoca el profesor John Finnis en su obra Natural Law and Natural Right, o sea, la ley natural y los derechos naturales. Él nos plantea que el consecuencialismo es claramente irracional. ¿Por qué razón? Porque en realidad sacrifican un bien humano para preservar otro. Y claro, en este caso, el utilitarismo se fundamenta en el placer. Si digamos planteamos un escenario de que los robots tuvieran derechos robóticos como títulos de derechos, la pregunta sería el fundamento. ¿Por qué? Y resultaría tan paradójico intentar, digamos, mantener la hilatividad del discurso, o sea, seguir la corriente en el argumento, a tal punto de que si, digamos, hacemos un menoscabo al robot por no haberlo actualizado, tenemos que pagarle daños y perjuicios al robot. Pues bueno, resulta con ejemplos altamente contraintuitivos, ¿no? En el fondo, la gran falla de las corrientes que pretenden, digamos, personificar a las cosas, tienen un error, digamos, de fondo en cuanto al fundamento. En el fondo, lo que nosotros tenemos que ver es que si retomamos la tesis del Parlamento Europeo del año 2017 para explorar la idea, era simplemente con el afán de eludir la responsabilidad de los verdaderos autores de los daños. Entonces, básicamente, resulta pues claramente artificiosa la noción de esos países desarrollados en pretenderle dar ese estatus. Es simplemente una paradoja porque en el fondo intentan todo el tiempo denigrar la dignidad humana. Entonces, siendo bastante honestos con nosotros mismos, resulta pues racional de que el ser humano responda por los actos y no dejar que un artefacto sea el que asuma por cuenta de este. Es paradójico y es un retroceso básicamente ético e histórico, en mi opinión, por más que sea un tema actual. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Un saludo a todos, por favor. Muchas gracias porque nos han acompañado. Muchas gracias, maestro, a esta presentación maravillosa. Muchísimas Gracias. gracias, Manuel, a la doctora Beatriz Walter, a todos los concurrentes, un abrazo a la distancia, un saludo y un cariño desde Bolivia, esperando, digamos, tener algún momento para seguir debatiendo más. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Bonito fin de semana.